Hola, buenas. Vamos a por el último vídeo, es decir, esta es la última clase ya que grabo porque con ella terminamos el temario, ¿vale? Si veis los apuntes terminan en la pintura en el gótico, siempre con la misma estructura: arquitectura, escultura, pintura, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a ver la pintura en el gótico. Voy a hacer dos vídeos, lo voy a separar, porque las actividades, la primera parte son respuestas muy sencillas, muy concretas, pero luego en la segunda sí me interesa que redactéis, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es el análisis de algunas obras concretas. Ya explicaré por qué esto es así. ¿Estáis listos? Sí, pues si queréis cogéis ya el cuaderno para ir anotando, paréis el vídeo, y si no, pues vais viendo el vídeo con el cuestionario al lado y ya lo solucionáis, que sé que lo hacéis muy bien. La pintura en el gótico, vale. Primera característica, un cierto retroceso. Esto significa que va como hacia atrás. La razón es muy sencilla, y es que las catedrales góticas, si os acordáis, ¿no?, los muros se hacen más estrechos, se elevan hacia arriba, porque ha aparecido un nuevo concepto, y es que Dios ya no es algo que infunde miedo. Dios ya es un alguien, es la luz que ilumina el mundo. Para potenciar esa idea, las paredes que antes se cubrían con frescos en el románico van a empezar a ser ocupadas por las vidrieras. Aquí os he puesto el ejemplo de la vidriera de Notre Dame, que ya lo vimos en montajes anteriores. Claro, este espacio desplaza la pintura. ¿A dónde desplaza la pintura? Pues la va a desplazar a dos sitios principalmente. Primero, a los libros de miniaturas, esos códices, ¿no?, donde se escribían, por ejemplo, pues no sé, los evangelios, ¿no?, como vimos con los libros irlandeses, o leyendas, cuentos, literatura. En esos libros aparece la pintura. En este caso he optado por poneros una miniatura, que es un dibujo en un códice, de Alfonso X el Sabio, que es un rey español que montó en Toledo una escuela de traductores, y lo que hizo fue coger toda la sabiduría que estaba escrita en árabe y la tradujo al latín. Alfonso X el Sabio, ¿vale?, los códices de la escuela de traductores de Toledo, una labor fundamental para la cultura occidental. Y luego a la derecha, el otro sitio donde la pintura va a quedar relegada, pues son los retablos. En este caso un retablo sobre madera. No me detengo, lógicamente, a explicar el retablo porque ya lo vimos, ¿no? La predela, calles, cuerpos, en fin, lo que era el guardapolvo, etcétera, etcétera. En definitiva, miniaturas y retablos. Un retablo de John de Rúa, pintura para retablo. Sigo. ¿Cuáles son los temas? Aquí va a haber varios cambios. Primero, es cierto que predominan los temas religiosos, porque la Iglesia sigue siendo la gran patrocinadora, digamos, del arte. Las técnicas de la pintura, lógicamente, permanece la técnica al fresco, ¿no?, sobre pared, y también aparece y se pone muy de moda la pintura al óleo. En cuanto a los temas, aparte de los religiosos, empiezan a surgir muchas alternativas. La primera, temas profanos. Profano significa simplemente no religioso. Por otra parte, una enorme tendencia a pintar paisajes con una intención clara, que es dar una mayor profundidad y volumen. Y luego, en tercer lugar, lógicamente, si los nobles y los burgueses adquieren, digamos, mucho poder económico, oye, pues a ellos, en un momento en el que no existe la fotografía, pues lo que les va a gustar es prolongarse en el tiempo, ¿no? Y aparece la moda del retrato. Por eso aquí he puesto tres ejemplos que de alguna manera resumen estas características. Aquí tenemos el retrato de una dama, de Roger van der Weyden, que es una señora burguesa que lo que ha hecho ha sido, pues, retratarse. Aquí a la derecha un cuadro que me parece muy interesante porque unifica todas estas características. Es las Tres Marías en la tumba de Hubert van Eyck, que es hermano de Jan van Eyck, al que veremos al final. La escena es puramente religiosa. Es el momento en el que Cristo ha resucitado, las Tres Marías llegan a la tumba y el ángel les anuncia que ya no tienen que buscarlo ahí. ¿Qué me interesa de este cuadro a nivel técnico? Me interesa, pues, lo que hemos estado hablando aquí. Por ejemplo, el tema del paisaje, miradlo al fondo, que le da muchísimo más volumen, muchísima más profundidad a la imagen. Es la sensación de que ya estamos viendo cuadros que perfectamente recogen las tres dimensiones. Es algo que consigue Hubert van Eyck, pues, colocando a las figuras de una manera concreta y sobre todo anteponiéndolas a un segundo plano que coloca en el fondo, que es el paisaje natural y la ciudad. Hay un detalle, que tampoco quiero ser muy pesado, que se pone también muy de moda, que es que cuando tú pintas a personajes determinados, en estos casos son los tres guardas que se han quedado dormidos, los vistes con la ropa de la época. Evidentemente en la época de Cristo estos ropajes no hubieran existido. Y luego aquí abajo os he puesto una pintura sobre tabla
de Ambrogio Lorenzetti, donde también aparece esa intención de buscar la profundidad y el volumen. ¿Os acordáis que las ciudades quedaban rodeadas por murallas? Fijaos cómo está pintada la muralla para dar la sensación de que todo lo que está aquí está dentro en un segundo plano. Además, hay otro elemento que contribuye a dar esa sensación, y es que los edificios, las casas, están muy apegotonadas, ¿no?, una al lado de la otra, pero siempre dispuestas en posiciones diferentes, jugando siempre, por tanto, con el volumen. Y en la parte inferior, escenas de vida cotidiana, pues lo que es lo mismo, temas profanos, mercaderes, gente bailando, gente paseando. En el gótico van a aparecer diferentes estilos. En este primer vídeo vamos a ver el estilo gótico lineal y apuntaremos el siguiente, el italogótico, y luego ya veremos el análisis de las obras. El estilo gótico lineal se inicia en el siglo XIII, ¿vale?, y llega hasta el siglo XIV, es decir, que mientras surgen otras escuelas, este seguirá permaneciendo. Es quizás el estilo más semejante a lo que vimos en el románico. Características, pues prácticamente las mismas. Por ejemplo, la importancia que se le da a las líneas de dibujo. ¿Os acordáis? Era esa línea negra, ¿no?, que rodeaba siempre cualquier cambio de color o dibujo. Por otra parte, un cromatismo muy vivo, ¿no? Se mezclan colores muy vivos y prácticamente sin matices. Es decir, lo que es rojo, blanco, blanco, marrón, marrón, azul, azul. Apenas existen degradados. Esto se ve muy bien en esta vidriera que he escogido como ejemplo de la capilla, de la Santa Capilla de París, que puse en el montaje de arquitectura. Otra característica del estilo gótico lineal es el uso, está aquí se ve fenomenal, de fondos de color dorado. Esto es algo que se pone muy de moda en el arte bizantino, en el arte oriental, que este año no hemos visto, ¿vale?, y que se incorpora a Occidente y se utiliza con muchísima frecuencia. Y en cuanto a las expresiones, pues se avanza lógicamente en buscar una mayor naturalidad y una mayor sencillez. En este caso, yo creo que el cuadro que os he puesto aquí, ¿no?, de Blanca de Castilla, que es una infanta que se casó con el rey Luis VII de Francia, pues es un buen ejemplo de todo lo que hemos dicho. La naturalidad y la sencillez de los gestos, las líneas negras, los colores, ¿no?, muy vivos, y una cierta búsqueda de profundidad, si os fijáis, en el manto, ¿no?, a sus pies con respecto al resto. Y luego, por supuesto, enmarcado en un fondo que es dorado. Vale. Siguiente escuela. Estilo italo-gótico del siglo XIII. O sea, como veis, es contemporáneo al anterior. Es contemporáneo, empieza a la vez. El precursor de esta escuela, importante que lo anotéis, es Cimabue. Aquí está, os he puesto de hecho dos obras de él. ¿Qué es lo que defiende o qué es lo que propone esta escuela? Primero, sabed que se desarrolló en Italia y que va a tener una enorme fascinación, es decir, su obsesión va a ser siempre crear perspectiva. Esta es la característica más importante. Es decir, crear una serie de espacios que parezcan reales. Las figuras van a aparecer representadas de manera muy parecida a como vemos en el gótico lineal. Fijaros en las expresiones, ¿no? Son bastante parecidas, intentan ser sencillas, intentan ser naturales, intentan expresar determinados estados de ánimo. Pero sobre todo lo que interesa es la búsqueda de la perspectiva, de la profundidad, que en ambos casos, en ambas obras, Cimabue consigue incorporando elementos, en este caso arquitectónicos. Fijaos, ¿no?, como por ejemplo simplemente con curvar este espacio ya consigues crear la sensación de profundidad. La Virgen, por supuesto, en el centro, que es el elemento más importante, y como siempre rodeada, ¿no?, pues de figuras como suelen ser los ángeles, ¿no?, en este caso. Si os fijáis, ambas tienen en común la misma característica, y es sentar a la Virgen en una estructura que nos permite apreciar el volumen. En este caso, además, Cimabue potencia más esa profundidad o ese volumen, colocando en la franja superior una especie de ornamentación, una especie de greca, que coloca justo detrás de la aureola de la corona de la Virgen, creando tres planos muy diferenciados. Este primero, este segundo y el fondo tercero. He escogido también este cuadro porque aquí aparece pintado, representado, uno de los santos más importantes de la cultura occidental, que es San Francisco. Si algún día vais a Italia, no dejéis de visitar nunca la ciudad de Asís, ¿vale?, que es la cuna de San Francisco, y allí vais a ver obras preciosas, sobre todo de Giotto, que veremos a continuación en su capilla. Vale, bueno, pues aquí voy a parar el vídeo primero, ¿de acuerdo? Y ahora ya en el siguiente lo que vamos a hacer es analizar
las obras de Giotto, que es el seguidor de Cimahue, y la escuela flamenca. Venga, hacemos un stop y nos vemos enseguida.